En este ejercicio nos dicen que dada la ecuación de la parábola y al cuadrado es igual a 2x, hallar las coordenadas del vértice, del foco, eje de simetría, ecuación de la directriz y longitud del lado recto. Bien, para nosotros poder iniciar este análisis debemos identificar qué tipo de parábola es. Ya nos están dando la ecuación y resulta que esta ecuación nos cumple con un modelo. Vamos a hacerlo por aquí. Ok. Bueno, está torciendo. Entonces, esta ecuación que nos da el ejercicio, que es y al cuadrado igual a 2x, se ajusta al modelo de la ecuación, hagámosla con rojito, y al cuadrado igual a 4px. Se parecen, tiene la variable y al cuadrado y bueno, su variable x lineal, y esta ecuación, la que está en rojo, corresponde a una parábola que tiene vértice en el origen y que, bueno, de forma general, en este caso, vamos a analizar si nuestra ecuación abre hacia entonces hacia la derecha o hacia la izquierda. Ya sabemos que el eje de simetría o eje focal es el eje de las X. ¿Cuál es mi mnemotecnia para aprender esto? Si la variable y es quien se encuentra al cuadrado, mi eje de simetría es la otra variable, en este caso sería la variable X. Bueno, pues nuestro primer paso sería entonces hallar cuánto vale P para nuestra ecuación. Entonces, si comparamos nosotros término a término, diríamos que 4P sería igual a 2, o yo puedo decir también que 4px es igual a 2x. Como nosotros queramos podemos hacer la igualdad, no pasa nada. Entonces vamos a hacerla con 4p es igual a 2. Ya les digo, pueden haber tomado 4px igual a 2x y cancelan simplemente a ambos lados la x. A mí me gusta tomar simplemente todo lo que no es x, todo lo que no es la variable, pues eso es lo que voy a igualar, 4p. Y en este caso todo lo que no es variable sea el 2. ¿Listo? Ok, de acá entonces nosotros podemos decir, despejando la p, que p es igual a 2 sobre 4, o podríamos haber simplificado de una vez mitad y mitad, como queramos. O sea que la p vale 1/2 y eso también es igual a 0,5. Como nosotros queramos trabajar, si nos gusta trabajar con decimales, trabajamos el 0,5, y si no, trabajamos con la fracción 1/2. Ok, de acá entonces nosotros, bueno, ya podemos asegurar que entonces esta era una parábola o con vértice en 0, 0. Bueno, esa es la información que nos pedía allí. Con el eje de simetría, el eje de las X, y que abre a la derecha. ¿Por qué abre a la derecha? Porque P es positiva. Ok, entonces nos vamos aquí a ir rellenando los datos que nosotros podemos escribir de una vez. Entonces las coordenadas del vértice ya las teníamos por allá, aquí. Entonces las coordenadas del vértice son 0, 0, lo que dijimos, porque corresponde a una parábola, el modelo corresponde a una parábola con vértice en el origen, y por eso las coordenadas no tuve que hacer ningún cálculo. Las coordenadas entonces son 0, 0. ¿Cuáles son las coordenadas del foco? Ay, debí haber colocado acá, déjenme arreglo porque debe ser así. Acá también. Es para que quede más bonito. Entonces aquí le ponemos que es V mayúscula, el vértice es 0, 0. Listo, lo mismo para el foco. Entonces las coordenadas del foco. Las coordenadas del foco son, ya lo habíamos hecho en otro ejercicio, corresponden a P, 0.
por ser una parábola con centro en un origen que abre hacia la derecha. Listo. Reemplazando simplemente entonces tendríamos que nuestro foco es igual, perdón, no se dice igual, podemos colocar de una vez nuestra coordenada. Foco es de coordenadas, en este caso puedo escribir o un medio coma 0 o 0,5,0, como quiera. Vamos a tomar el 0,05, bueno, no, vamos a escribirlo como medio. Ok, vamos a tomarlo como algunos no les gustan casi los fraccionarios, un medio coma 0. Esas son las coordenadas de nuestro foco. El eje de simetría ya lo habíamos dicho, era el eje de las x, que es la variable que nosotros no tenemos al cuadrado. Digamos, quien está al cuadrado es en este caso la variable y, entonces nuestro eje de simetría en este caso va a ser el eje de las x, pero es una parábola, ya hemos dicho, con vértice en el origen y es horizontal. Entonces el eje de simetría es el eje de las x, no hay que escribir nada más. Eje x. Ok, ecuación de la directriz. Entonces, ecuación de la directriz. Ay, aquí sí. Bueno, por fórmula, se les voy a dar por fórmula, corresponde a x igual a menos p, pero ahorita hacemos un análisis gráfico. Entonces, en nuestro caso es x igual a menos un medio o x igual a menos 0,5. Bien. Y la longitud del lado recto es 4p, valor absoluto, porque a veces puede ser negativa la p, entonces es mejor escribir nuestra fórmula. La longitud del lado recto es 4p, valor absoluto, y entonces en nuestro caso sería valor absoluto de 4 veces p, que vale, por aquí lo tenemos, un medio, o 4 por un medio, o 4 por 0,5, como nosotros queramos. Entonces a mí me gustan las fracciones, ya lo saben, 4 por un medio, esto es barrita derecha porque es, bueno, ustedes la hacen allá derecha porque es un valor absoluto, ¿listo? No es un paréntesis, son dos barritas. Listo, y entonces esto acá, cambiamos el colorcito, vamos a ponerle este verdecito. Uy, no, muy feo. Vamos a cancelar entonces mitad de 4, 2, y mitad de 2, 1. Entonces nos queda 2 por 1, 2 sobre 1, pues 2. Nos da 2. Y entonces la longitud del lado recto son 2 unidades. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué más nos pregunta? Nada más. Nos quedó aquí un poquito como por fórmula. Si nos la sabemos, fácil, porque por fórmula nos da x igual a menos p. Pero vamos entonces a mirar en el dibujo. Entonces, bueno, eso ya era todo lo que nos pedía. Ok. Entonces vamos a mostrarles el dibujo, ya se los tengo por acá. Y les voy a explicar el porqué de algunas cosas. Listo. Entonces cuando nosotros realizamos nuestro dibujo, pues ¿qué fue lo que teníamos primero? Teníamos nuestro vértice y nuestro foco como siempre. Mire, teníamos nuestro vértice, nuestro foco, y ya sabíamos que el eje de las x era el eje de simetría. Entonces ahora lo que vamos a analizar es por qué este x igual a menos p en esta gráfica es x igual a menos un medio. Ok. Entonces, pero vamos a ir analizando cada uno de los datos que nosotros obtuvimos. Entonces, el vértice, listo, en 0, 0. El foco, que es 0,5 o un medio, coma 0, o sea que está en el eje de las x.
nuestro eje de simetría o eje focal es el eje de las X, entonces ya sabíamos nosotros que iba a haber una rama hacia arriba y otra rama hacia abajo. Para saber qué tanto se amplía, se abre aquí la rama, es para eso que nos sirve el lado recto. Y nuestra longitud del lado recto nosotros habíamos obtenido, mírenlo acá, que el lado recto era 4p y que eso era 2 unidades. Como todo el lado recto, toda la medida del lado recto son 2 unidades, ¿qué quiere decir? Que en el foco, acuérdense que el lado recto es un segmento perpendicular a nuestro eje de simetría, que es este. Aquí hay un ángulo de 90 grados. Entonces, la longitud total de nuestro eje de simetría son 2 unidades. ¿Qué quiere decir esto? Que como es un lugar geométrico simétrico respecto a este eje, entonces la mitad del lado recto va hacia arriba, que sería una unidad, y la mitad sería hacia abajo. ¿Listo? Entonces una unidad hacia arriba y una unidad hacia abajo, y por eso nos da este lado recto de esta manera. Recuerden, a mí me gusta poner el lado recto en el segmento LR. ¿Listo? Y ahí ya ustedes los que no tengan el programa, muy fácil, o a mano alzada o utilizando un curvígrafo, pues hacen su respectiva curva. Si alguien quisiera hallar, porque lógico, ustedes con estos 3 puntos lo único que hallan es esta parte de la curva, hallan el lado recto y bueno. Bueno, aquí nos faltó mencionar que la distancia, que P es esta distancia que hay entre el vértice y el foco, y en este caso es 0,5 o 1 medio. Bueno, les decía que si ustedes querían, como el programa nos lo hace directamente, pero si yo lo estoy haciendo a mano, estos puntos no los tengo con exactitud. Yo los puedo predecir, digamos, a grandes rasgos, pero si ya los quiero con mayor exactitud, entonces lo que tendría que haber hecho era lo mismo que hacíamos siempre con cualquier función que graficábamos reemplazando valores. Pues aquí lo que se puede hacer es exactamente lo mismo, se reemplazan valores y ya en la ecuación dada, que es y igual a 2x, y con eso es que nosotros obtenemos nuestra gráfica con exactitud. En este caso recuerden que como el foco está hacia la derecha y la parábola abre hacia la derecha, entonces nosotros no vamos a dar valores menores de 0 para tener la tabulación de nuestra parábola. ¿Listo? Ok. Ahora sí, entonces lo que había quedado de la parte matemática de por qué la ecuación de la directriz era menos 0,5. Recordemos en nuestras definiciones que habíamos dicho que el vértice era un punto que estaba en medio entre el foco y un punto que era perpendicular, un punto de la recta directriz que era perpendicular al eje de simetría. Entonces en este punto, bueno, entonces ¿qué es lo que sucede? Que la directriz es una recta que se encuentra a una distancia P en el otro sentido. Entonces, como tengo hacia la derecha en lo positivo a P, en una distancia P, pues aquí también es una distancia P, pero hacia el lado negativo de las X. Y por eso entonces es una recta, la ecuación es una recta que pasa en este caso como P era 0,5 positivo, acá es entonces hacia menos 0,5, y nuestra gráfica entonces nos coincide con X igual a menos 0,5. Recordemos un poquito ya sobre rectas y ya esa es nuestra ecuación sencillamente, una ecuación vertical paralela al eje de las Y que corta el eje de las X en menos 0,5, es X igual a menos 0,5, como nos lo muestra aquí nuestra herramienta. Bueno, espero que les haya agradado esta explicación y que practiquen muchísimo. Bueno, y para que practiquen, entonces les dejo esta ecuación. Dada la ecuación y al cuadrado es igual a 8x, entonces ustedes van a determinar las coordenadas del vértice, del foco, eje de simetría, ecuación de la directriz y la longitud del lado recto, al igual que en el ejercicio
que desarrollé.